RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a don Jorge Luis Montero, ex viceministro de Minas, co-conductor del programa Integrando Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre tiene la amabilidad de atender a RCR. Qué gusto saludarlo, don Jorge Luis. Muy amable. Buen día. Señor Hernández, buenos días. Un gusto saludarlo. A sus órdenes. Queremos molestarlo porque usted conoce muy de cerca, usted en su momento ha sido viceministro de Minas, el tema de la minería ilegal, ¿no? Que resulta un tema muy preocupante, ¿no? Por el aumento que tiene en varios puntos del territorio nacional. Recientemente tomamos conocimiento que en Cajamarca, sobre todo en la zona, el alcalde de Contumazá denunciaba la presencia de minería ilegal en el cerro Cascabamba, ¿no? Y esto da lugar precisamente a reflexionar en voz alta, ¿no? ¿Qué se está haciendo justamente para evitar el aumento, el crecimiento de esta actividad que es ilícita de todo punto de vista? Bien, señor Hernández, a ver, permítame ordenar las ideas porque este es un tema complejo. En primer lugar, el Perú es un país con grandes depósitos filonianos de oro. Es un país polimetálico, tiene, por ejemplo, yacimientos de cobre masivos, pero el oro se presenta no solamente en forma masiva, en óxidos, sino también, como en el caso de Yanacocha, sino también en petas, en formaciones filonianas. Esas son las formaciones que están muy extendidas a lo largo y ancho de la cordillera peruana y de las tres cordilleras peruanas, y es el tipo de yacimiento que explota la minería a pequeña escala. Ahora, la minería a pequeña escala es una minería que se formó en el Perú desde los años 1940 en adelante, cuando se creó el Banco Minero. El Banco Minero fue construyendo poco a poco el arte de la pequeña minería, de la minería a pequeña escala, con programas de capacitación, asistencia técnica, compras de oro, etcétera, etcétera. Ahí se fue construyendo este trabajo, esta ocupación en los tiempos contemporáneos de la pequeña minería o minería a pequeña escala en el Perú. Luego, a partir del año 92, con la nueva ley de la minería peruana, el foco se puso en los grandes yacimientos masivos diseminados, se puso en las grandes inversiones mineras, se liberó la comercialización del oro a cualquier persona que desee hacerla y se abandonó a la pequeña minería. Prácticamente se le abandonó durante 20 años, hasta el 2012, que se empezó a crear, a discutir el tema de la formalización minera. Entonces, durante esos 20 años, la minería a pequeña escala, digamos, continuó labores de una manera desperdigada, desordenada, sin un marco legal que la proteja, sin un marco legal que le facilite sus actividades comerciales, de trazabilidad, de transformación, tecnológico, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos es el desastre que tenemos ahora. Entonces, en parte se explica por el desorden del operador minero a pequeña escala, probablemente sí, pero también se explica por el hecho de que el Estado peruano sistemáticamente, políticamente abandonó este estrato de la minería peruana a su suerte desde el año 1992. Y el proceso de formalización, que comenzó 20 años después, se encontró con una situación sumamente compleja, diseminada, desordenada y en manos, en muchos casos, de bandas, de traficantes de oro, de traficantes de combustible, de traficantes de explosivos, con prácticas operativas inaceptables, con trabajo de menores, con trata de personas. Ya era una situación delincuencial. Entonces, por un lado. Por otro lado, hay que diferenciar entre minería ilegal y minería informal. La minería informal a pequeña escala se realiza en zonas donde la actividad minera, en áreas geográficas donde la actividad minera está permitida, pero la persona no está registrada, no paga impuestos y, digamos, no tiene los estándares y no está en un proceso de formalización. Entonces es un minero informal.
pero está actuando en un territorio donde la actividad es permitida y está actuando en un territorio donde no hay un titular legal vigente, en un espacio geográfico donde no hay un titular de la concesión y que ese titular esté vigente. Entonces es un ilegal, es un informal. El ilegal es otra cosa. El ilegal está actuando en territorios donde la minería está taxativamente prohibida. Reservas naturales, parques naturales, sitios históricos, sitios arqueológicos, zonas urbanas, lugares geográficos donde la minería está totalmente prohibida y ahí está actuando. Entonces es una persona que comete un delito, es una persona que está realizando una actividad ilegal, lamentablemente está tipificado como un acto delincuencial. Por lo tanto, eso ya no tiene que ver, eso ya no está relacionado con las acciones ordinarias del Ministerio de Energía y Minas, sino que tiene que ver con el Ministerio Público, la policía y los fiscales. Ahora, ¿qué daños al medio ambiente, un poco para que graficar, veo que usted tiene bastante conocimiento en el tema, qué daños al medio ambiente ocasiona esta práctica de minería ilegal? ¿Me repite la pregunta, por ¿Qué favor? daños al medio ambiente ocasiona? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esta práctica ilegal? Bueno, la práctica de la minería ilegal es absolutamente inaceptable y completamente destructiva. Normalmente destruye el patrimonio. El Perú tiene un rico patrimonio minero, pero no es el único que tiene, ni el único en el que vivimos. También tiene un patrimonio ecológico, un patrimonio ambiental, un patrimonio en biodiversidad que nos es muy beneficioso, que nos es muy necesario, y la minería ilegal destruye ese patrimonio sistemáticamente. Además, desordena el orden público, desafía el Estado de Derecho, destruye instituciones, corrompe funcionarios y recurre a prácticas delincuenciales para lograr sus objetivos. Imagínese usted todo el daño que eso significa. Y en lo económico, ¿qué daño se registra para que la opinión pública los conozca, señor Montero? Mire usted, los últimos registros y estudios que se han hecho entre el año 2015 y el año 2020 es que más o menos el Perú tenía registrada una producción de minería a pequeña escala del oro de más o menos 800 kilos de oro producido por la MAPE, por la minería a pequeña escala, y se ha exportado. Ese es un registro del Ministerio de Energía y Minas. Pero sin embargo, SUNAT exportación tiene un registro de casi 3 toneladas, 2.700 kilos. Imagínese usted. Entonces, nosotros tenemos registrada producción de oro del estrato MAPE, del estrato de la pequeña minería y minería artesanal, por 800 kilos en un periodo de 5 años, y estamos exportando por el Callao 2.700 kilos. Entonces estamos hablando de que casi 2.000 kilos de oro al año se están escapando por el puerto, que provendría de la minería informal e ilegal. Y aparte que no pagan impuestos, aparte que no tienen no brindan ningún tipo de beneficio a aquellas zonas donde operan de manera ilegal. Ese es el otro tema de fondo, ¿no? Por supuesto, si usted está hablando de minería, si estamos hablando, señor Hernández, de minería ilegal, estamos hablando de una actividad delictiva. Así es. Así de fácil y de clara la cosa. Ahora, yo le situaba el tema de Cajamarca, señor Montero, ¿no? El caso donde hay una denuncia reciente en el cerro Cascabamba, ¿no? ¿Quién tiene, en este caso, la responsabilidad para frenar esta actividad ilícita? ¿La Dirección Regional de Minería? ¿El Ministerio Público? No. La Dirección Regional de Minería lo que puede hacer es identificar el problema. Se supone, se entiende, se espera de que las direcciones regionales de energía y minas tengan un control real sobre su territorio, señor Hernández. Eso es lo que se espera. Todas las direcciones regionales reciben una transferencia económica del Ministerio de Energía y Minas que en conjunto suman 14 millones de soles al año. Esa transferencia económica entre las distintas direcciones regionales de energía y minas debería por lo menos alcanzar para que se le pongan gasolina a alguna camioneta y puedan recorrer
el territorio que tienen que gobernar y dirigir, cada dirección regional. Eso es. Entonces, al no tener ese control, al no tener ese conocimiento del territorio, entonces la ilegalidad y la informalidad más bizarra y la ilegalidad, que es abiertamente un delito, se extienden, se expanden, se hacen sus actividades por donde quieren y como quieren. Pero, a ver, la dirección regional debería detectar. La Dirección Regional de Energía y Minas de cualquier región debería detectar dónde se están realizando esas actividades y levantar la denuncia al Ministerio Público. Levantar una denuncia al Ministerio Público para que actúen los fiscales con el apoyo de las Fuerzas Nacionales, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, de ser necesario, y poder entonces levantar las denuncias correspondientes contra las personas que resulten responsables de estas actividades. Así debería ser. Ahora, usted situaba hace unos instantes el tema de la formalización, ¿no? Pero hay muchos que bajo el argumento que van a formalizarse operan bajo la informalidad. No hay ninguna voluntad de formalización. ¿Por qué no avanzamos en esa línea? Mire usted, el tema aquí es un tema de incentivos. Las personas que realizan sus actividades informales no tienen sin ninguna sanción o desestímulo, lo van a seguir haciendo y siempre se van a preguntar ¿para qué me voy a formalizar? ¿En qué me beneficia este costo de formalizarme? Si yo puedo seguir haciendo lo que hago y no me pasa nada. Entonces, eso es por el lado de los informales. De los ilegales, en este caso, no hablemos porque no hay manera de formalizar a un ilegal. Un ilegal es una persona que practica un delito. Por lo tanto, los ilegales nunca podrán ser formalizados. Las personas que realizan actividades mineras en zonas donde la minería está permitida y por lo tanto, pero no están registrados, no pagan impuestos y están fuera de estándar, esas personas configuran minería informal, y esas sí podrían formalizar. Pero la pregunta es ¿para qué? Si mi informalidad no me cuesta nada, nadie me persigue, nadie me sanciona, no tengo ningún desestímulo para dejar de ser informal, entonces me quedo pues informal. No hay ningún problema. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos es, el proceso de formalización, aparte de llenar papeles y de tener mi RUC y empezarle a pagar a la SUNAT, aparte de eso, que son costos, aparte de eso, ¿en qué me beneficia? Seguridad ciudadana, servicios públicos, acceso a la energía, acceso a la vialidad, acceso a la señal de internet, ¿acceso a qué? Entonces, ¿qué servicios públicos se abren con la formalidad de mi actividad, con la formalización de mi actividad minera? Si la respuesta es ninguno, entonces nadie se va a formalizar, señor Hernández. Esa es una tarea pendiente, entonces, que tenemos como Estado, como gobierno, como autoridades. Totalmente de acuerdo con usted, es una brecha social. Pero que además deja abierta la posibilidad de que la gente se incorpore a la ilegalidad. Pero por supuesto, cualquier persona que quiera hacer una actividad y que tenga acceso a un yacimiento filoniano interesante, se va a meter a eso, y como nadie lo mira, entonces lo va a hacer y no pasa nada. Interesante la reflexión que usted plantea, don Jorge Luis Montero. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Gracias y, bueno, también debo mencionar que usted es coconductor del programa Integrando Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, como siempre. Muy amable a RCR, sus órdenes para cualquier información de índole minera. Hasta pronto. Hasta pronto. Conversábamos con don Jorge Luis Montero, el viceministro de Minas, co-conductor del programa Integrando Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.